Bien, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta charla, a esta conferencia que tendremos hoy. Empezaré con los agradecimientos pertinentes porque desde bien nacido ser agradecido y es que además nosotros estamos muy agradecidos por muchas cosas, ¿no? Y es muy importante decirlo. En primer lugar, por la invitación al ciclo de conferencias, porque Egin, pues, lo sentimos parte de nuestra propia casa científica y personal, porque al final hemos pasado muchos meses aquí, muchos años aquí continuados, con muy buenas vivencias y siempre nos habéis tratado de una manera excelente y es un gustazo para nosotros estar aquí en este ciclo de conferencias, así que queríamos agradecer al Museo de la Semana Santa y la Tamborada de Egin y especialmente a Pablo la invitación, también a la Asociación de Amigos del Museo y del Patrimonio de Egin, porque sin vosotros, sin una fuerza de una sociedad civil que le interesa el patrimonio, que viene al ciclo de conferencias y que se interesa por el mismo, pues estas cosas no saldrían adelante, porque al final, si se las contamos a Pablo, él ya se las sabe, o sea que podríamos quedar en otro sitio. Es realmente a vosotros y a vosotras a quien nos interesa y para quien va dirigido esto. Y, por supuesto, a las instituciones públicas que hacen posible que la investigación se lleve a cabo, porque al final, bien decía Pablo, que nosotros investigamos porque pues, atienda a nuestros intereses científicos como arqueólogos, pero es que además eso no sería jamás posible sin un ayuntamiento como el de Egin, que firma un convenio con nosotros y que confía en nuestro equipo para que año tras año pues, desenterremos parte de la historia común y colectiva del pasado del pueblo. También un instituto de estudios albacetenses que se implica y que nos ayuda en la publicación y que financia parte de nuestras investigaciones, de una Junta de Castilla-La Mancha en general que se implica en el patrimonio de todos los manchegos y las manchegas. Entonces, esto también es parte y creemos que os lo debemos porque es cerrar el círculo, ¿no? Del mismo modo que cuando hacemos excavaciones os invitamos a que vengáis a visitarlas, este ciclo de conferencias o estas conferencias en las que nosotros os contamos un poco qué ofrece el yacimiento, cierra el círculo en el que vosotros os enteráis de unas investigaciones que ayudáis a que se produzcan, viniendo a las charlas, financiándolas, etcétera, ¿no? Pues por lo tanto, triplemente agradecidos y además por venir un día como hoy, un miércoles. Prometo acabar antes de que empiece el Real Madrid, así que muchísimas gracias por venir a todos y luchando contra un enemigo tan poderoso como el fútbol, tener esto casi lleno, pues es un gustazo. Muchísimas gracias. Muy bien. Además de sumarme a los agradecimientos de mi colega, decir que este proyecto somos varios compañeros y compañeras las que formamos aquí. Es un trabajo coral. Ahora mismo nos veis a dos de nosotros encima del estrado, pero sabed que detrás de esta investigación hay un grupo de gente, un grupo de personas que formamos parte de un equipo y además te encontramos muchas veces con la ayuda. Como somos una excavación un proyecto de investigación de una universidad pública, también nuestra vocación docente se ve reflejada en que son muchos los alumnas y los alumnos que vienen con nosotros a formarse. Ahora, a lo largo de la ponencia, os hablaremos un poco de las características del yacimiento, pero sabed que además de un registro estupendo, único prácticamente en el sureste peninsular, lo que tiene es una estratigrafía que es un poco cómo se forma el yacimiento, de manual. Es decir, es un yacimiento muy fácil de excavar con unos resultados muy buenos, con lo cual lo convierte también en un campo de estudio, en un campo de entrenamiento para futuras y futuros arqueólogos excepcional. Y a lo largo de los muchos años que ya llevamos viniendo, al menos con excavación directa desde el 2016, han pasado ya un gran número de compañeros y compañeras que han sido alumnos y ahora ya son compañeros y compañeras y estamos orgullosos de que se hayan formado también en el yacimiento de los Almadenes. Un poco por haceros ver cómo vamos a organizar la charla, aunque prometemos que os daremos los resultados más novedosos, por si alguno de ustedes no está bien familiarizado con el yacimiento, aunque he visto algunas caras familiares que creo que han venido a visitarnos allá arriba. Vamos a hacer un poco, el discurso va a ir guiado con las herramientas que tenemos nosotras y nosotros para llegar a unas conclusiones históricas. Nosotros, como humanistas, planteamos una investigación como una respuesta a una pregunta. Nosotros no excavamos para ver qué sale, sino existe una serie de interrogantes científicos que, mediante la aplicación de herramientas propias de la ciencia arqueológica, intentamos dar respuesta. Es decir, nuestro problema inicial es qué lleva a una comunidad humana a un paraje que, pese a lo espectacular, es tan recóndito y tan inhóspito para la vida humana como los Almadenes. Entonces,
Ante esa pregunta, nosotros vamos a ir enseñándoles poco a poco todas las herramientas y los métodos analíticos que hemos ido aplicando para intentar convencerles de la hipótesis que tenemos ahora mismo. Sabéis que no llegamos en arqueología, nunca se llegan a verdades absolutas, pero nos intentamos acercar a ellas a través de las hipótesis o las principales teorías que planteamos sobre este yacimiento. Con lo cual, vamos a plantearlo de esa manera, un poco ir viendo todas las herramientas que aplicamos. Y lo primero que queremos hacer es presentarles el lugar. Los Almadenes está en un pequeño cerro amesetado de forma triangular que está ubicado en el cañón homónimo. Supongo que muchas y muchos de ustedes están familiarizados con la geografía local. Justo donde está la presa del Pantano de Camarillas, en uno de los cerros, en el cerro que se alza justo al lado, se encuentra este yacimiento. Es un yacimiento súper interesante que además tiene una cronología muy específica. Nosotros sabéis que en arqueología muchas veces el tema de las cronologías es complicado porque el propio desarrollo de la vida humana vuelve sobre los mismos sitios y acaba afectando a los propios restos arqueológicos. Es decir, una ciudad que se ha fundado, por ejemplo, en época islámica, ha sufrido transformaciones en época moderna, en época feudal, en época moderna, en época contemporánea, en una industrialización, y todo eso afecta al registro arqueológico. La ventaja de los Almadenes es que vino un grupo de personas a finales del siglo VII a.C., construyó un asentamiento fortificado de unas características que iremos desgranando en esta charla y a las escasas décadas se fue. Lo cual tuvo que ser una faena para ellos, es decir, no tuvo que ser agradable abandonar un yacimiento donde se llevaban viviendo varias décadas, pero para nosotros es una bendición. O sea, el desastre para unos es la bendición para otros, porque nosotros nos ha permitido acceder a un registro prácticamente inmóvil de un momento concreto de la historia protohistórica ya no solo de la comarca de Yin, sino de todo el sureste peninsular, que se conoce muy poco. Ese momento de cambio entre lo que es la prehistoria, que ya han visto ustedes en las charlas anteriores, y lo que vendrá posteriormente, que se llama la protohistoria del mundo ibérico. Nos hallamos en ese momento de cambios, de profundas transformaciones sociales, y es lo que vamos a tener casi una fotografía de un momento muy concreto y además de unas características muy interesantes. Efectivamente, entonces vamos a empezar este paseo que les prometimos que vamos a dar, aunque va a ser todo de indoor, o sea que no sufran por el frío ni porque se haga de noche, y en este paseo pues vamos a empezar de una manera que no nos permite un paseo al uso, que es viajando atrás en el tiempo, además literalmente. Aquí tiene una foto de 1929 de la meseta de los Almadenes, de acuerdo, tanto del cañón como de la... A ver, lo puedo marcar con el punterito láser. Sí, ¿no? Ahí, ¿Eso no tiene láser? No, esto no. Ahí está, pero lo muevo con esto. ¿De acuerdo? Ahí ven la formita de ese cerro amesetado, ¿de acuerdo? De esa elevación con esa meseta en forma de más o menos triangular, ¿de acuerdo? Y todo el cañón, que es donde se proyecta la sombra. Esto, para nosotros, para los arqueólogos, es una gozada, y para todos aquellos que os interese un poco conocer cómo era el paisaje en época previa a la industrialización, es una maravilla. ¿De acuerdo? Se trata de las fotos del vuelo Ruiz de Alda. Es un vuelo que se hace para controlar todo lo que es la cuenca hidrográfica del Segura, que le encargan a uno de los primeros aviadores de la época contemporánea, y hace unas fotos excelentes a una altura verdaderamente detallada. O sea, a mí me cuesta pensar cómo en 1929 se pudieron hacer unas fotos con tal definición. Esto para nosotros, como pueden imaginar, es prácticamente como tener fotos ya no del 1929, sino de una época muy anterior, porque imaginen el cambio que sufrió, o sea, la imagen que nos muestra en 1929 los Almadenes, pues seguramente muy parecida al siglo XVII, al siglo XVI, al siglo XV. Es una zona que prácticamente está inalterada desde que se ocupara el yacimiento, porque como bien les comenta Pascual, los Almadenes es una suerte. O sea, y es un aspecto que no siempre se repite en los yacimientos y que hemos de agradecer. Por ejemplo, el Torno de Minateda, que también conocerán más que de sobra y que en este ciclo también les aportarán las novedades, tiene una serie de fases que unas se superponen a otras. Donde vivieron los íberos, acaban viviendo los visigodos, acaban viviendo la población musulmana. En Almadén no pasa esto. En Almadén es un yacimiento monofásico. Solo vivió una población y nunca jamás volvió a tocarse. Por lo tanto, aquí tienen cómo era el paisaje en este momento, ¿de acuerdo? En muchos yacimientos, habitualmente en la arqueología, siempre tendemos a empezar la historia de la investigación hablando de aquellos que investigaron allí antes que nosotros, y podemos remontarnos muy atrás, ¿no? Pues, no sé, había
un clérigo que se encargaba de las excavaciones. No es el caso de los almadenes. Y eso también es una suerte, porque que se excava en época antigua, pues muchas veces es un obstáculo también, porque se excava con los métodos de la época, de maneras habitualmente que no son las mismas que nosotros emplearíamos hoy en 2025, y esto a veces da impedimentos. Los almadenes tenemos, de nuevo, una suerte inmensa, en tanto que las primeras excavaciones ya se hacen con un método científico. Y las primeras noticias que se conocen son de final del siglo XIX por el proyecto de la presa. Ya se está proyectando la presa y sabemos que los ingenieros de la presa suben al Cerro de los Almadenes porque es el que mejor controla el paisaje, ¿de acuerdo? Algo que también será importante. Estas características, un cerro que controla el paisaje, es una de las primeras pistas o de los primeros hilos que empezamos a tirar en la investigación. La Universidad de Alicante se involucra por primera vez en 1993 con una excavación surgida a partir de un pequeño expolio que se hace en una de las habitaciones. Entonces avisan a las autoridades y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y estaban excavando la Universidad de Alicante en el Tolmo de Minateda, pues se envía un grupo de arqueólogas a asesorar la situación, y eso genera un par de campañas que permiten hacer las primeras excavaciones en 1993 y 1995, y es cuando da comienzo la investigación, cuando da comienzo el interés por un yacimiento único y las primeras preguntas científicas que se hacen el equipo de ese momento a la hora de intentar explicar cómo es posible que en el siglo VII a.C. una comunidad humana haga un gran esfuerzo, porque volviendo un poco al paisaje, el yacimiento se encuentra en una zona muy agreste, con una orografía muy complicada, alejada de las principales vías de comunicación, en una zona poco apta para el aprovechamiento agrícola y ganadero. Volveremos sobre este punto porque nos da muchas pistas. Entonces, ¿cómo es posible que una comunidad se haya subido hasta aquí arriba y qué explicación le podemos dar a este esfuerzo? Porque ahora veremos también la arquitectura que se emplea, y es tiene una fortificación muy potente, tiene unas características muy complejas y no es al uso. Es decir, este no es un yacimiento al uso en el que una comunidad viva, esté aprovechando el territorio, esté controlando las principales vías de comunicación, que es el principal paradigma para muchos de los yacimientos de esta época en concreto. Entonces, otra de las herramientas, aparte de la interpretación de fotografía antigua, que el tesoro que supone los vuelos Ruiz de Alda es espectacular, pero también accedemos a todo lo que es planimetría de muchos tipos. Por ejemplo, pasa a la siguiente diapo. Aquí ubicábamos el yacimiento para dar un poco explicación a las características de la zona, que se encuentra justo en el centro del coto minero azufrero, que ustedes imagino que conocerán, que ha estado en explotación hasta los años 70 del siglo pasado. Es un elemento muy interesante porque además liga con el tema de la toponimia. Toponimia, que es el nombre de los lugares, es otra de las pistas esenciales a las que nos agarramos como un clavo ardiendo cuando no tenemos mucha idea. Entonces, un territorio que ya se conoce como Las Minas, y además el yacimiento, que se llama el Cañón de los Almadenes, no es un nombre baladí, porque en árabe almadén significa la mina. Es decir, es un nombre que de manera recurrente recae en los mismos elementos. Volveremos sobre esto porque al final el azufre se convertirá en uno de los principales hilos sobre los que tirar. Entonces, como bien comentábamos, existe la noticia de un expolio, ¿de acuerdo? Se avisa a los arqueólogos del lugar de que se produce un expolio en una de las zonas del yacimiento. Se testimonian que ha habido remociones de la tierra. Por esto, claro, un expolio sin ningún tipo de supervisión científica, sin ningún tipo de propósito investigador, no podía ser. Por lo tanto, aprovechando que efectivamente existía ya un equipo que estaba trabajando en la zona, se desplaza un equipo, entre los que contamos con la profesora Feliciana Sala, dentro de este equipo en 1993, y se excava durante 2 campañas, en el 93 y el 95, lo que se da en llamar las excavaciones de los edificios 1 y 2. Aquí tienen algunas de las fotos simplemente para que aprecien la cantidad de material que ofrecieron esas investigaciones, en las que dan como resultado la excavación completa del edificio 1, que como tienen
como pueden ver, es este edificio grande, ¿de acuerdo? Un edificio de casi 400 metros cuadrados, de unos 380 metros cuadrados concretamente, un edificio con multitud de espacios, con multitud de ambientes domésticos, y un edificio 2 donde pues, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Un edificio mucho más sencillo, un edificio unicelular, ¿de acuerdo? Con una sola habitación y con un hogar central. Es interesante porque en investigación, en arqueología, muchas veces lo que hacemos es ir acercando el foco del estudio. Hemos empezado por un estudio paisajístico, es decir, dónde se ubica un yacimiento. Muchas veces la pregunta que nos hacemos al llegar a un sitio es ¿qué hace un yacimiento como tú en un sitio como este? Intentamos averiguar eso. Entonces, estudiamos un contexto más amplio, que sería el territorio, en este caso regional, comarcal, incluso de la misma zona donde se ubica. Y luego vamos bajando el zoom. Esta es la herramienta por la que más se nos conoce a las arqueólogas y los arqueólogos, que es la excavación arqueológica. No es la única, ni me atrevería a decir la más importante, es una de las más importantes, sin duda, pero es tan solo una de las múltiples herramientas que tenemos en nuestro repertorio. Mediante la excavación arqueológica, y es un proceso muy cuidado, es un proceso que no es ir sacando tierra a ver qué nos aparece. Nosotros lo que hacemos es ir quitando capas de tierra de tal manera que nos permita reconstruir cómo se han ido formando esas capas. No sé si me explico. Los derrumbes del edificio son lo primero que nos va a aparecer una vez hayamos retirado los derrumbes del edificio, y no los quitamos sin más, sino que nos interesa mucho cómo se ha derrumbado, qué pared ha caído dónde, qué ha caído primero, qué elementos conforman esos derrumbes. No es lo mismo que estén hechos de piedra, que estén hechos de tapial, de adobe. Todos esos elementos los vamos documentando y nos permiten reconstruir un poco cuál es la secuencia de eventos que ha llegado al abandono. Es un cliché y ya lo repetimos en múltiples ocasiones, pero a mí es una cosa que me sigue gustando. Es un poco cursi, pero en fin, a mí me parece que funciona. El símil del libro. Es una cosa que nos dicen en la carrera y que siempre funciona. Nosotros accedemos a la investigación como si fuésemos, casi como si fuésemos detectives, nos perdonamos un poco así, pero un poco. Sabemos cómo acaba, están todos muertos. Entonces, lo que nos interesa saber es ir retrocediendo. El símil del libro supone que nosotros estamos leyendo un libro por el final. Y además, cada vez que leemos una página, la arrancamos y no la podemos volver a leer. Es decir, si nosotros hemos quitado tierra, no la podemos volver a dejar en el mismo momento. Es por eso que es tan importante la documentación. Nosotros tenemos una obsesión con la documentación absoluta de todo lo que nos aparece. Dónde ha aparecido una pieza, a qué altura, en qué nivel, en qué posición con respecto a todos los elementos murarios, porque esto es lo que nos va a ayudar a que si nosotros ya dejamos de estudiar almadenes, pasan 100 años, y alguien quiere volver a acceder a nuestra documentación, con todos los datos que nosotros hemos dejado a constancia, sería capaz de reconstruir esa secuencia que nosotros hemos destruido. Destruido de una manera controlada, por supuesto. Entonces, esta es la herramienta por la que más se nos conoce, la excavación arqueológica. Hablábamos del foco del paisaje, ahora pasamos al foco de la excavación, donde nos permite conocer cómo son esos edificios, pero las características específicas de los almadenes nos permiten incluso conocer qué había dentro de esos espacios, de esos edificios. Ven ustedes algunas en pantalla, algunas de las fotos de los materiales que aparecen, y aunque aparecen rotos, tienen 2.500 años que menos, yo estaría igual si tuviese 2.500 años de antigüedad, pero están completos, con lo cual nos permite saber perfectamente la forma, nos permite reconstruir las vajillas que estaban utilizando y además qué aparecía en cada uno de esos espacios. Y bien, así es como nosotros nos nutrimos de las investigaciones previas, son el paso indispensable para empezar una nueva investigación. Y nosotros cuando acudimos por primera vez a los almadenes, aquello que es indispensable es preguntarse qué han hecho los que han estado aquí antes que nosotros. Por eso les decía que para nosotros es una suerte que las investigaciones empezasen tan tarde, porque realmente ya las primeras investigaciones ya eran unas investigaciones de mucha calidad científica, o sea, de total vigencia. No teníamos que lamentarnos, ¿no?, este hecho que ocurre muchas veces, por desgracia, de excavaron en el siglo XVIII y pues hicieron también lo que pudieron en el momento, pero hicieron un destrozo. Bueno, pues aquí yo les traigo otra de las intervenciones principales. Los almadenes, como bien saben, es el cerro principal desde el cual se controla la presa del Pantano de Camarillas, y en 2012 la Confederación Hidrográfica del Segura necesita unas infraestructuras para el control de la presa. Entonces, para operar estas infraestructuras, aquello que hacen es, pues, suben la maquinaria por la ladera más accesible del yacimiento, ¿de acuerdo? Que es esta que ven hacia el sur, ¿de acuerdo? Por esta ladera, que es la menos, porque por aquí hay una caída brutal, aquí directamente está el cañón,
y esta ladera es la más accesible. Pues a medida que para la instalación de esas infraestructuras la maquinaria sube, topa con un obstáculo que había pasado desapercibido. Tienen que pensar que en la vegetación del sitio, que las cosas no se ven a simple vista. ¿Y qué nos topamos? Pues nos topamos con una muralla de 4 metros de espesor que se levantaría como mínimo otros tantos, ¿de acuerdo? Seguramente más de 4, entre 4 y 6 metros de espesor, y que es excavada por un compañero, por Víctor Cañabate, ¿de acuerdo? A lo largo de esta intervención, lo que nos dice es no solo el cómo está construida la muralla, es decir, esta gente tenía miedo verdadero, si no, no hacen ustedes una muralla de 4 metros de espesor a lo largo de todo un cinto murario que hoy conocemos muy bien, pero como ven es muy extenso. Imaginen toda la ladera, toda esta ladera más accesible, hacerla inaccesible. Y otro aspecto muy interesante es que la gente no debía estar muy confiada porque están viendo ustedes imágenes de la excavación de la espalda de la muralla, por así decirlo, de la muralla vista desde dentro, en la cual encontramos que las casas no se acercan a la muralla. Es decir, nadie se atreve a colocar un ambiente doméstico, de acuerdo, su casa, la zona en la que vive, pegado a la muralla. ¿Por qué sería? Pues porque probablemente nadie quiere ser el primero a quien le vienen a visitar cuando quien entra no entra por la puerta, sino por la muralla. ¿De acuerdo? Algo interesante también y algo que es esencial para nosotros fue esta excavación de 2012, porque es un poco aquello que, tras las excavaciones del 95, revive un poco la llama de los almadenes. Y la llama de los almadenes no es solo una metáfora, sino porque en 2014 toda la zona se incendia, ¿de acuerdo? Y además, pues, lamentando el hecho, pero son cuestiones que pueden pasar, hay por la característica de la vegetación, es vegetación que es muy fácilmente inflamable, ¿de acuerdo? Entonces, este incendio, como decía Pascual antes, a veces hay cosas que son unas desgracias naturales, pero que a los arqueólogos nos vienen bien, ¿de acuerdo? Parece que tenemos este gusto por este ciclo de la desgracia y la alegría. Pues para nosotros es una alegría porque deja completamente limpio el terreno, se desbroza completamente, evidentemente, por la quema de la tocha, de estos espartales, y nos permite ver perfectamente aquello que hay en superficie. Antes les decía que la máquina topa con la muralla porque no se ve la muralla, porque imaginen, pues pinos, esparto, no se ve nada. Andar por el campo, pues sabemos que hay que ir con 1000 ojos. Pues dejarlo limpio nos permite tener una imagen del yacimiento mucho mejor. Y ahí es cuando se empieza a replantear reactivar el proyecto de los almadenes. Entonces, el proyecto de los almadenes renace a partir de estas investigaciones en 2016. Nosotros nos incorporamos al equipo en este momento y la nueva investigación intenta retomar esa pregunta que les comentaba al principio, intentar explicar por qué una población se establece en un lugar tan inhóspito, tan alejado y con tan poca, digamos, ser tan poco amable con la habitación humana. Es una zona que no está... saben ustedes por la vegetación que existe actualmente, que es prácticamente la tocha y el pino, que no es una zona muy apta para la agricultura, no pasan cañadas ganaderas cercanas, no hay una zona específica de pastos. Aquí están haciendo algo y no sabíamos todavía el qué. En este caso, el primer paso de este nuevo proyecto es el reestudio de todas esas cosas que se habían hecho en el 93 y el 95. El tener una excavación con unos datos tan precisos nos ayuda ahora, con nuevas técnicas, a hacer un reestudio. Es decir, con apenas unas décadas de diferencia en la propia ciencia arqueológica, ahora tenemos muchas más herramientas a nuestro alcance. Una de las primeras cosas que hacemos es... Uy, espera. Y esto no sé utilizarlo para cómo dale al no ser aquí. No, ahí. ¿Ahí? Con esto como el pad. Vale. Todos los hallazgos que se habían documentado de forma muy precisa ahora nos permiten hacer un mapa exacto con la ubicación de ellos. Es decir, ahora tenemos perfectamente ubicados el hallazgo de cada uno de las vasijas, de las ánforas, de los platos, de los vasos que han aparecido en toda la excavación. Además, retomamos la investigación de materiales a simple vista poco estéticos, que podrían pasar desapercibidos para la arqueología más clásica, y hacemos un estudio de un material que es muy humilde, pero nos da muchísima información sobre la arquitectura, que son los barros endurecidos. Saben ustedes que la madera es muy difícil que se conserve, precisamente por ser elementos de
de carácter orgánico que se acaban deshaciendo con el paso del tiempo, pero lo que sí que nos queda es el negativo de esa madera. Entonces, gracias al estudio que hicimos sobre estos elementos, nos ha permitido recuperar o hacer una propuesta de cómo serían los techos. Esto nos permite tener una visión muchísimo más clara de cómo es la arquitectura de este momento, casas organizadas en torno a un gran patio central, donde no nos aparece esas secuencias de caída de los techos, y unas habitaciones con unos posibles techos planos, con una viguería muy intensa, es decir, hay muy poco espacio entre viga y viga, lo cual nos indica que los techos podrían ser espacios funcionales, ya no para la vivienda, sino para orear, para secar, para recoger agua, para múltiples aspectos que pudiesen ser necesarios. Asimismo, documentamos o recuperamos la documentación de los enlucidos de las paredes, que nos permite también ubicar, ven ustedes en esta sección del edificio, que algunas de las estancias tenían los zócalos pintados en rojo. Esto también nos aporta datos sobre la interpretación de los espacios. No es lo mismo un espacio destinado al almacén, que puede tener menos decoración, que un espacio destinado a la habitación, que un espacio destinado al ganado, que un espacio... La función de los espacios nos permite reconstruirla a través de esto. Así, sabemos que este edificio tiene dos fases, en el que eran dos edificios separados, y en un momento más avanzado se construyen estos dos muretes que cierran el patio por arriba y por abajo, convirtiéndolo en un gran espacio. Además, estos espacios se ven la concentración de puntos, estos espacios que en un primer momento en un espacio doméstico se convierten en un almacén. Con lo cual ya tenemos más datos. Hay casas de una sola habitación, como les acaba de hablar antes mi compañero José Luis, y hay casas de 380 metros cuadrados, donde se almacena ánforas y tinajas, donde existe un horno de pan, por ejemplo, capaz de alimentar a un grupo más grande que un simple núcleo doméstico, y organizado en torno a un gran patio central, que eso siempre es una característica propia de todas las casas del Mediterráneo. De nuevo, ese foco del que les hablaba, recuperamos la ubicación de los materiales, pero también estudiamos esos materiales. Los Almadenes cuenta con uno de los repertorios vasculares, es decir, con uno de los repertorios de materiales más completos de todo el sureste peninsular. Hasta el momento se habían utilizado yacimientos referentes, como podría ser Peña Negra o podía ser Fonteta, para unas cronologías similares, ubicadas cerca de la desembocadura del río Segura, pero ahora, y además recientemente, realizando todo el estudio de los distintos tipos de vasos que hay, nos estamos dando cuenta de que los Almadenes en ningún momento se queda atrás. Es un yacimiento que tiene una vajilla todavía realizada a mano. Les hablaba de ese momento de transición entre la prehistoria y el mundo ibérico, pero ya observamos que tienen una gran presencia de vajilla realizada a torno. El torno es una introducción propia de este momento y que poco a poco irá sustituyendo a las vasijas a mano. Aquí en este yacimiento todavía encontramos los porcentajes clásicos, con aproximadamente un 40% de las piezas realizadas a mano y ya un 60% realizado a torno, que culminará ya en época ibérica cuando prácticamente la totalidad de los vasos estén hechos a torno. Además, nos ha permitido hacer un nivel de foco todavía mayor. Es decir, les hablaba del paisaje, los edificios, las habitaciones, y ahora incluso hemos hecho en el último proyecto microexcavaciones dentro de los propios vasos, lo cual nos permite también obtener datos de qué es lo que pueden contener estos vasos. Es solo uno de los ejemplos de otra de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que nos permite un nivel de detalle en este yacimiento que no es habitual en yacimientos arqueológicos. Y valga la pena decir que esta microexcavación de los vasos no sería posible si no tuviéramos instituciones museográficas que permiten el estudio de esos vasos, que los custodian perfectamente y que nos permiten a los investigadores acceder a esos vasos para poder estudiarlos una vez ya terminado la excavación. Evidentemente, si nos tuviéramos que poner a microexcavar las vasijas conforme salen de la tierra, pues no terminaremos la excavación nunca y no podríamos, ¿de acuerdo? O sea que muchas veces el trabajo entre el campo y el museo no sucede uno a otro, sino que se dan todos al mismo tiempo, y para eso necesitamos la colaboración plena de las instituciones como los museos, que ponen todo de su parte para que podamos hacerlo. Bien, y si estaban ustedes acompañándonos en este paseo por el yacimiento, pues una de las condiciones principales es saber cómo podemos acceder al yacimiento o qué pinta tiene este yacimiento para un visitante que llega a conocerlo. Hemos dicho que este cerro de forma triangular, de acuerdo a que viene el triángulo, nos topamos de manera casual con esta señora muralla de 4 metros de grosor que se extiende
a lo largo de toda la fachada sur, suroeste del cerro amesetado. Por lo tanto, uno de los primeros estudios que también nosotros realizamos era cómo se accede al yacimiento, ¿no? Si tenemos en la zona más accesible, tenemos toda una barrera, por aquí tenemos un cortado absolutamente inaccesible y aquí tenemos un torreón. Bien, pues como he dicho, esta zona de la muralla norte tampoco no es nada agraciada para subir, ¿no? Y una de nuestras primeras dudas era cómo se accede, cuál es el acceso a los almadenes. Y además tiene una característica, que nosotros, a partir del desbroce realizado por el incendio, pues pudimos recorrer toda la fachada septentrional, toda la fachada norte del cerro y comprobar que además de que es un camino muy estrecho, aquí en la foto la verdad es que no lo agradece, pero es posible andar por esta zona, ¿de acuerdo? Recorriendo este circuito que está haciendo el punto rojo, pero que sea posible no significa que sea fácil. Y además, por una característica indispensable en las fortificaciones de época antigua, que es que obligan al visitante a dar en todo momento el brazo derecho a la muralla. Ustedes han de saber que en época antigua, y más o menos desde que existe un concepto de guerra o de choque de soldados, es prácticamente obligatorio ser diestro, ¿de acuerdo? En toda organización de ataque es prácticamente obligatorio ser diestro, no por nada, porque yo, por ejemplo, yo soy zurdo y si fuésemos a la guerra Pascual y yo, que él es diestro, yo estorbaría todo el rato a Pascual si luchásemos uno junto al otro, ¿de acuerdo? Ya le estorbo en la vida real, también le estorbaría en este caso hipotético. Entonces, lo que hay. Y entonces es obligatorio que yo sepa utilizar la derecha como mano hábil y en la izquierda porte una defensa. ¿Qué pasa? Que si yo doy mi lado derecho a la muralla tratando de acceder, si voy con buenas intenciones, pues no hay problema. Pero si voy con malas intenciones, me veré obligado a llevar la espada en la izquierda y el escudo en la derecha para cubrirme mientras los habitantes de la fortificación tratan de repelerme. ¿De acuerdo? Pues esto es una lógica esencial en la poliorcética. Entonces, estudiando la fortificación y cómo se accede a ella, aquí ven desde una foto desde el lado oeste, ven este torreón por el que se han venido a las visitas. Saben que a día de hoy, gracias al camino de acceso que abrió la infraestructura de la Confederación, a día de hoy, si vienen a visitar el yacimiento, entrarán por el torreón. Y lo primero que les decimos es, son ustedes muy afortunados porque han realizado algo que gente en el pasado solo imaginó conocer, que era entrar por el lado más fortificado del yacimiento. No es lo habitual en absoluto, hay que dar toda la vuelta. Sigan ustedes el hilo verde para llegar a lo que teníamos la propuesta de que pudiera ser el acceso a los almadenes, porque era la única zona que permitía un acceso relativamente fácil después de un camino tortuoso. Es decir, accedíamos por la ladera, teníamos que darle la vuelta al torreón, que ya les aseguro que estaría bien fortificado y con gente con muy malas pulgas, iríamos por este camino estrecho, volveríamos a hacer un giro, ¿de acuerdo?, de casi 90 grados y solo entonces podríamos empezar a atisbar lo que sería el acceso al yacimiento, ¿de acuerdo? Y como todo lo demás presenta unas caídas nada simpáticas, y si han estado en el yacimiento pues lo pueden comprobar, ¿de acuerdo? A nadie le gustaría estar cerca del cañón cuando alguien no quiere que entres. Nos propusimos empezar por el principio, a ver si encontrábamos con como bien les decía Pascual, nosotros teníamos una pregunta para empezar a investigar este yacimiento, que sabíamos que estaba fuertemente amurallado, del que conocíamos que había un edificio con una cantidad brutal de cerámica, con un repertorio tipológico de vasos que excedía a lo habitual, ¿no? Esos edificios no tenían un propósito meramente doméstico. Entonces, ¿cómo se entra a este lugar que es tan importante? Pues a eso nos llevó la primera intervención del 2016. La intervención del 2016 se centró, por lo tanto, en el acceso, en la puerta oriental, en realidad la única puerta que conocemos. Hay una posible poterna que todavía está en proceso de estudio, pero la puerta es el culmen de este tortuoso acceso que les ha comentado mi compañero. Es decir, la gente que habitaba este poblado no quiere que nadie entre, o lo que están guardando al interior es muy valioso, o se encuentran... Vuelve a presentar más interrogantes sobre qué hacía esta sociedad aquí. Con lo cual, una de las herramientas, la excavación, la aplicamos en este momento, que es cómo funciona el acceso. ¿Pasas a la siguiente? Sí.
El acceso es un acceso que además, una vez lo hemos hecho el proceso de excavación y de documentación de todas esas capas de tierra de las que les hablaba, las unidades estratigráficas, nos ofrece una imagen muy interesante. Es una imagen muy interesante porque no es una puerta urbana al uso, no es una puerta que invite al comercio, no es una puerta que invite al acceso, como podría parecer, por ejemplo, en una ciudad romana. Han accedido ustedes al Tolmo de Minatedo, una puerta monumentalizada, con una gran inscripción, en la zona del reguero, la zona más accesible. Aquí no. Aquí es un espacio muy estrecho, muy tortuoso, con los dos muros de la muralla girando para dar acceso a ese pequeño cono, a ese pasillo de entrada, y el acceso se hace a través de una pequeña cuesta que deja a su lateral una plataforma, que nosotros interpretamos además como una plataforma de carga y descarga. Toda esa gran cantidad de vasijas que les hablaba, además sabemos por los estudios que hemos hecho que no proceden del yacimiento, es decir, esos vasos no están producidos en los almadenes, sino que les están abasteciendo, están trayendo esos vasos de algún lugar, que está todavía por ver qué lugar es. Con lo cual, es una puerta económica y defensiva. No es una puerta urbana, no es una puerta que da la bienvenida a cualquier acceso. ¿Pasarás a la siguiente? Sí. Aquí, en la excavación de la puerta, ven ustedes aquí mejor cómo sería ese esquema de acceso. La muralla genera una suave curva que permite esa interrupción de la escarpe rocoso. La muralla sur, con esos 4 metros, presenta un gran farallón en el que es imposible acceder. La muralla norte presenta un pequeño murete, las características son distintas. La muralla norte es apenas de 1 metro de grosor, pero ¿por qué no hace falta hacerla tan grande? Porque tienes a un lado cortado, tienes apenas un caminito de unos 2 metros, 1,5 metros de ancho, y además están aprovechando ese farallón rocoso, ese escarpe, para elevar la muralla. Con lo cual, tienen esa defensa añadida que les ofrece la altura. Aquí, en una pequeña interrupción, que por eso precisamente interpretamos que esta sería la puerta, ese escarpe rocoso se interrumpe y permite de forma casi natural el acceso al yacimiento. Esta excavación nos permitió también documentar los estratos de ocupación. Confirmábamos que solo existe un horizonte, ese que corresponde a la primera mitad del siglo VI, antes de Cristo, y aquí es donde, con toda la metodología arqueológica, inicia este nuevo proyecto. Esta excavación se inicia en el 2016 y con ciertas interrupciones acaba finalmente en el 2021. Esto nos ofrece un montón de datos y estos son los datos que están publicados en el primer libro que les comentaba Pablo, que está disponible gratuitamente para descargarse para cualquier persona que le pueda interesar. Y aquí es donde, un poco también repitiendo ese estigma que tenemos las arqueólogas y los arqueólogos, vamos con muchísimo cuidado. Ven ustedes las fotografías de documentación, de toma de cotas, de excavación por pequeñas capas, que nos ha permitido ubicar todos esos hallazgos que ven en el pequeño plano que hay, nos ha permitido documentar pues, fíbulas de bronce, la materialidad que se caracteriza a este momento de ánforas, vasos a mano, etcétera, etcétera, que les comentábamos antes. Pero además, pasa a la siguiente, Pep, ahora contamos con otro tipo de herramientas. La arqueología simplemente es una herramienta para obtener datos, luego esos datos hay que procesarlos. Y les hablaba que la madera es muy difícil de conservarse por sus características orgánicas. Sin embargo, cuando ésta sufre un proceso de carbonización, es mucho más sencillo encontrársela conservada. Y aquí es donde nosotros, desde un equipo multidisciplinar, compuesto por compañeras y compañeros de distintas disciplinas, no solo arqueólogas y arqueólogos, nosotros enviamos estas muestras a ser analizadas. Un simple carbón puede ser analizado de 2 maneras diferentes. Una de su vertiente carpológica, es decir, identificar qué especies vegetales son las que han dado origen a ese carbón. Y aquí nos ha dado unos datos interesantísimos, porque, por ejemplo, sabemos que para arquitectura y construcción están utilizando el Pinus nigra, mientras que en las hogueras, asociado a los puntos de calor, están utilizando la coscoja y el madroño. Llegan al nivel de precisión de decirnos que el madroño que se quemó en la última hoguera era una madera verde, con lo cual sabemos que la última hoguera que se enciende es en primavera. Con lo cual sabemos que se abandona en primavera, no sabemos exactamente de qué año, pero sabemos que se abandona en un momento cercano a la primavera. Esto también nos da reflexiones interesantes sobre el posible abandono del yacimiento. Y otro de los mecanismos, de los datos interesantes que podemos obtener del estudio de los carbones es las dataciones absolutas. Imagino que quien más, quien menos habrá escuchado hablar de las dataciones de carbono 14. Que es cuando un alimento vegetal orgánico muere, el carbono del que se compone empieza a descomponerse de una manera regular.
estudiar el punto de descomposición que se halla nos permite, con muchísimas dificultades técnicas, ubicar un abanico más o menos del momento de la muerte de esa especie vegetal. Lo cual nos ha permitido confirmar esa cronología que nosotros proponíamos de primera mitad del siglo VI. Estudiamos carbones que formaban parte de la arquitectura, aunque sean muestras de vida larga, nos han dado dataciones muy concretas de finales del siglo VII, y la datación de los carbones de las hogueras, es decir, lo último que se quema. Con lo cual nos ha dado dataciones de más o menos mediados del siglo VI, con lo cual tenemos la horquilla cronológica casi perfecta que nos confirmaba los datos materiales. Además, en esta excavación fue donde por primera vez se nos abrieron los ojos para una de las principales hipótesis de trabajo con las que contamos hoy en día. En esa excavación de la puerta oriental nos aparece un pequeño machacador de cuarcita, que tenía, cierto es, que tenía unos pequeños, unas muescas de uso en una de sus caras, y que interpretamos rápidamente como un machacador. Sin embargo, no fue hasta el posterior estudio en laboratorio, cuando a través de fotografía nos permite ubicar pequeños puntos amarillos en esos lugares erosionados por el uso de la piedra. Un elemento tan humilde como un simple machacador lítico nos estaba ofreciendo en este momento la pista clave de que efectivamente en los almadenes en el siglo VI, en un contexto de excavación confirmado, perfectamente ubicado en una columna estratigráfica, están utilizando el azufre. Es decir, en algún momento del siglo VI son conocedores del azufre, y volveremos sobre esto en unas diapositivas más adelante, y lo están aprovechando. Es decir, de ahí se cerraba un poco el círculo de las minas, Almadén y el azufre. Sabemos que el azufre está utilizado en época islámica porque, además de noticias sobre apariciones de candiles en algunas de las galerías, tenemos los documentos de un geógrafo andalusí. Bueno, él creo que es del Cairo, pero bueno, hace un tratado geográfico sobre Al-Ándalus. Es un geógrafo que se llama Al-Zuhri. Menciona cómo el azufre de Yin es de gran calidad, fácil de extraer, y se está explotando y exportando a lugares tan lejanos como Bagdad. Es decir, que el azufre de Yin contaba con un gran aprecio en este momento. Estos estudios, al aparecer esta piedra, estas fotografías, por supuesto, enseguida acudimos a servicios técnicos de la Universidad de Alicante que nos hagan toda una batería de análisis con cromatografía, qué palabra más difícil, cromatografía de rayos X, cromatografía de gases, ETRX, una serie de análisis que nos confirman efectivamente que esos puntos amarillos que nosotros hemos visto a ojo simple es azufre. Y aquí es una de las partes que a mí no me gustan, porque es la parte más peliculera, porque entonces, ¿qué sentido tiene que un grupo humano en el siglo, hace 2500 años, 1600 años, haga el esfuerzo de subirse hasta un lugar tan recóndito, donde les están abasteciendo anualmente para poder pasar los inviernos allí? O bueno, para pasar los inviernos y los veranos, cualquier momento, porque esta es una población, claro, la hipótesis ahora es que es un poblado minero, que en la justificación de este gran esfuerzo, de esta gran fortificación, ¿por qué se están protegiendo tanto? Porque el azufre tiene un gran valor en el mundo antiguo. ¿Y cuál es el valor del azufre en el mundo antiguo? ¿Por qué se suben hasta allá arriba para minar o para extraer ese azufre de tan alto valor? Porque en este momento en el Mediterráneo solo existen dos minas conocidas en las que se está extrayendo azufre de manera sencilla, sin un procesado complejo después, que ya en época industrial sí que se realiza, pero aquí ya aparece el azufre de manera nativa y casi listo para utilizarse. Existen unas minas en la zona volcánica de Sicilia, del centro de Sicilia, y las minas de la zona de las minas de Yin. Saben ustedes que es una zona con actividad volcánica histórica, histórica, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pues antediluviana, donde existen pitones volcánicos de Cancarix y una paleolaguna que lava todas esas geologías volcánicas, permite la acumulación en capas del azufre cristalizado. Bueno, entonces, ¿por qué el azufre en el siglo VI a.C.? En el siglo VI a.C., sabrán ustedes, los fenicios empiezan a moverse, el comercio, la llegada del vino. Bueno, pues el azufre es un elemento clave en todo el procesado del vino. De hecho, hoy en día los sulfitos del vino vienen del añadido de azufres. El azufre sirve para limpiar las barricas de un año a otra, para que no se pique el vino de un año a otro, para higienizar esas barricas donde se genera la fermentación. Sabemos que en este momento el vino se está convirtiendo en un elemento de gran valor en las sociedades protohistóricas del Mediterráneo oriental, central y ahora, en este momento, empieza a hacerse importante en el Mediterráneo occidental, donde nosotros nos encontramos.
Con lo cual esto justificaría también un poco el uso del azufre. Sin embargo, no es el único. Sabemos por el Dioscórides, que es un tratado de materia médica, un texto escrito apenas 100 años después del abandono del yacimiento por los griegos. Claro, es una zona que nos aleja un poco, pero bueno, se mueven dentro del Mediterráneo antiguo, en el que el azufre también sirve para cataplasmas, como abortivo, como tratamiento de infecciones y de heridas, es decir, como materia médica, como elementos propios para la medicina. Y también, acudiendo a las fuentes, que esto es una de las partes más chulas, nos encontramos que el azufre tiene presencia en textos tan clásicos como podía ser tanto la Ilíada como la Odisea. Habrán ustedes identificado este cuadro, que es el momento en el que Ulises vuelve a Ítaca y se enfrenta a los pretendientes de Penélope, y él, con el único que es capaz de tensar el arco, se deshace de todos ellos para retomar su puesto como señor de Ítaca. En ese caso es cuando acudimos a la fuente y hay un pasaje que les cito textualmente porque es muy chulo, en el que Ulises ordena a una vieja sirvienta traer azufre y cerrar puertas y ventanas del palacio y quemarlo dentro. Esto lo que hace es también higienizar, eso sirve para eliminar a las plagas. Se utilizaba para desinfectar plagas y da una nueva lectura, o da una lectura un poco más graciosa de este momento en el que son los pretendientes la plaga. Y por eso Ulises lo que quiere hacer es desinfectar el palacio de esta plaga. Bueno, pues esto ya nos da un argumento sólido en el que justificar que se trasladasen hasta un lugar tan inhóspito, que les estuviesen abasteciendo y que estuviesen extrayendo ese azufre, seguramente para extraerlo a través del Segur hacia las salidas naturales al mar, donde el gran mundo mediterráneo está solicitando este mineral. Pues una vez planteada la hipótesis principal sobre la que estamos trabajando en los almadenes, les mostramos, continuamos este paseo a través, ya que hemos podido acceder, no sin poco esfuerzo, al interior de la fortificación. Veamos aquello que nosotros llamamos la excavación de los edificios 5 y 6. Dentro del edificio 6, acompáñenme porque es un poco, nosotros a veces también nos maldecimos por lo difícil que hemos hecho, cómo hemos nombrado los espacios. Tenemos el departamento 8, que como ven, a medida que terminamos la puerta, empezamos con la excavación del departamento 8, ¿de acuerdo? Este edificio sería el 5, todo este edificio, así de forma de caracol, y el edificio 6, un pequeño edificio cuadrado como el que les enseñábamos al principio. Bien, pues el edificio 8 nos da una inmensa alegría, porque empezamos a excavarlo en 2021 y especialmente en 2022 nos da 36 piezas completas. O sea, vamos, ya estábamos nosotros, la Pompeya española, esto va a ser increíble, todo el edificio 5 va a ser así, nos vamos a inflar a la barcerámica. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque a medida que terminamos el departamento 8 con esas 36 piezas de todo tipo, ¿de acuerdo? Pero principalmente platos, morteros, vasijas, de diferente tipo, pues en las campañas siguientes continuamos excavando en los siguientes departamentos. Aquí ya ven el departamento 8 completamente cerrado, la puerta terminada, ya todo protegido con las estructuras que ponemos para que no se malogren los muros que quedan a la vista, y excavamos los departamentos 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? El departamento 6 sería el central, sería este patio, pues el 3, el 4 y el 5. Y aquí el registro es mucho más parco. A veces la arqueología es así de cruel y no nos aparece esa cantidad brutal de cerámica, nos aparecen muchas menos y colocadas de manera pues, mucho más espaciadas, mucho más funcionales. Algunas, incluso encontramos algunos elementos que están cortados por la mitad, seguramente para reutilizarlos, ¿de acuerdo? Pensemos que si hoy se nos parte un plato, pues lo tiramos y vamos a Ikea y nos compramos otro, vamos a un bazar, pues en la época antigua no, se rompe una ánfora y la reutilizamos para coger agua, para lo que sea, todo se aprovecha. Pues encontramos cosas mucho más cercanas a una realidad, pero de todos modos muy interesante, ¿de acuerdo? Y les presentamos en la siguiente campaña, ya en 2022-2023, abrimos todo el espacio del edificio 5 e intentamos encontrar el final del edificio, porque si lo ven en el mapa, accedemos a través de la puerta, entramos al departamento 8, que estaría absolutamente lleno de materiales. También algo interesante, que esté lleno de materiales el departamento que está más cerca de la puerta. Algo que quizá también nos está diciendo que la puerta es un espacio indispensable para el control de aquello que entra y aquello que sale, y quizá el departamento 8 jugaba algún tipo de papel en esto. Pero tanto el patio como el resto de habitaciones, pues las encontramos de una manera diferente, el patio completamente despejado.
y no encontramos el final. Y de hecho, esta es una historia que no está terminada porque continuamos sin saber dónde está el final del edificio 5 y en ello vamos a seguir insistiendo, ¿no? En conocer un edificio que ya es muy grande y que, si bien yo les decía antes que en la muralla sur nadie se atreve a vivir cerca de la muralla, Pascual ya les comentaba que en esta muralla, que no es de 4 metros, que es solo de 1 metro, pero que no es tan accesible, sino que está arriba del escarpe rocoso, sí que se atreven a adosar estas habitaciones. Y está mal que yo las llame habitaciones, y lo he hecho mal, ¿de acuerdo? Le llamamos departamentos porque en realidad, para ser habitaciones, les faltaría un muro. Estas habitaciones no cierran, son una especie de espacios contenidos entre dos muros que se van sucediendo unos a otros, conteniendo cada uno pues diferentes materiales, pero en realidad no son habitaciones como tal. Algo curioso es el caso del departamento 2, en el que encontramos esta extensión de adobes, ¿de acuerdo? Y que podemos ver aquí. La excavación del edificio 5, un edificio que, de nuevo, más interrogantes que respuestas, un edificio organizado en torno a un gran patio donde se abren habitaciones sin cierre y que planteamos que no tenga un uso doméstico, porque ya conocíamos cómo son las casas en este yacimiento, gracias a excavaciones anteriores, y ahora nos encontramos ante un edificio de otras características. Su cercanía a la puerta, su organización en torno a un gran patio central, habitaciones que se abren sin cierres específicos. Dentro de las habitaciones encontramos pocos materiales, pero muy selectos. En una encontramos una ánfora, en otros unas pequeñas acumulaciones de cenizas con algunos vasos asociados. Todos los elementos nos están empezando a apuntar que podría ser un edificio destinado a la producción de algún tipo de elemento que todavía, a la falta de realizar los últimos análisis, todavía se nos escapa. El departamento 2, como comentaba José Luis, presenta además unas novedades arquitectónicas muy interesantes. Sabemos que la gran mayoría de las paredes están construidas con tapial, es decir, tierra pisonada que genera el alzado de la pared sobre esos zócalos de piedra. Sin embargo, el uso de adobes no les es desconocido. Los utilizan en algunos puntos importantes, en algunos muretes del edificio 1, y aquí los encontramos generando toda una superficie de varios centímetros de grosor, de varias capas además de adobes, en uno de los departamentos. Uno de los departamentos donde no encontramos absolutamente ningún material y donde encontramos un carbón perfectamente delimitando ese suelo o esa plataforma de adobes que genera esos espacios. Con lo cual podemos asumir o podemos sospechar, no sé si lo ven, supongo que se ve bien en la foto, lo tapo yo, que tendrían algún tipo de cierre, aunque sea de carácter orgánico, que pudiese estar cerrando estos espacios. Continuamos las excavaciones y entonces lo que planteamos es continuar la búsqueda de ese cierre de ese gran edificio 5 que está aprovechando el trazado de la muralla y el edificio 6. Los llamamos, aunque formarían parte del mismo conjunto, y esto ya sí que son las novedades porque hemos acabado hace unos meses de la excavación. El edificio 6, que es un edificio exento de planta cuadrangular, con un hogar en el centro, aunque está exento y por eso lo llamamos edificio 6, en realidad formaría parte de ese mismo conjunto del edificio 5. Este edificio, de nuevo, nos aporta unos datos interesantísimos sobre la arquitectura protohistórica. Encontramos todo un banco corrido de una arcilla mucho más gris rodeando todas las paredes. Uno de los lados genera una pequeña plataforma, la está marcando ahí José Luis. Y con una puerta, además, muy amplia. Una puerta muy amplia que no es la habitual de encontrar en los espacios domésticos. No sé si ustedes tendrán alguna casa de campo o alguna vivienda tradicional donde normalmente las puertas al exterior son bastante estrechas, porque tú no quieres que el calor se escape. Para mantener la temperatura en el interior, las puertas suelen ser estrechas, lo necesario para que pase una persona, y aquí en cambio encontramos una puerta bastante ancha, que creo que son casi el 1,40 m de ancho. Esto nos está hablando de que, de nuevo, seguramente no se trate de un espacio doméstico, sino que esa puerta está facilitando un trasiego de mercancías. Y eso tiene su correlación con los hallazgos que realizamos al interior. Encontramos, disculpen, al menos 3 ánforas, 3 tinajas de almacenamiento, de pequeño almacenaje, un tonelete, que es una pieza muy extraña, muy poco habitual, de la cual ya tenemos 2 documentadas en almacenes, y que se encuentra en una posición central del asentamiento, de la habitación. Con lo cual, el foco de estudio microespacial nos habla de un espacio no para la habitación, sino para el almacenaje o trasiego de mercancías. Además, cuenta con un pequeño espacio al exterior, una pequeña hornacina, no sé cómo llamarlo tampoco, que de nuevo no tiene cierre, pero sí que contiene en su interior una pequeña hoguerita, un espacio, un pequeño refugio que permitía encender un fuego y estar ahí a la intemperie un poco exterior.
Con lo cual, ahora tenemos nuevos datos que nos van a ayudar a contribuir a la explicación de este yacimiento. Ven ustedes ahí ya la planta completa de todo este edificio 5 inacabado y 6, junto con la puerta. Todas estas excavaciones han tenido una continuidad y nos ha permitido conocer perfectamente el ángulo de la muralla. Un ángulo que además lo genera con una pequeña curva, un elemento que no es nada habitual en las fortificaciones protohistóricas del siglo VI, con lo cual nos añade capas de complejidad a eso que nosotros intentamos descubrir de lo que es el yacimiento. Sobre los materiales que hemos encontrado en estas campañas, gracias a la metodología que hemos implementado ahora para recuperar esos vasos, es decir, para que no haya contaminación, lo guardamos inmediatamente en frascos de cristal, porque el plástico que utilizábamos antes puede llegar a contaminar las muestras, nos permite incluso hacer análisis del contenido de esos vasos. Ya hicimos alguna prueba que dio buenos resultados en 2019, creo que fue, 2019-2020, sobre algunos de los vasos documentados en la puerta y nos dio que esos vasos contenían, algunos, no todos dan resultados positivos, el proceso de análisis es muy complejo, pero aquellos que nos dieron resultados positivos nos permitieron documentar grasas vegetales de algún tipo y cera de abeja. Esa cera de abeja nosotros la asociamos además a la impermeabilización de los vasos cerámicos, que saben ustedes que la cerámica es porosa, si meten algún líquido sin vedrío o sin una capa que proteja, acaba exudando y se pierde el líquido. Con lo cual sabemos que esa cera de abeja podría estar impermeabilizando algunas de las vasijas. Con lo cual, de nuevo, esa implementación de múltiples herramientas, de múltiples técnicas obtenidas de muchas disciplinas distintas, nos está ayudando a pintar un cuadro muy complejo, con muchos matices, de una sociedad desaparecida hace muchísimo tiempo. No tenemos ningún texto que nos hable de esta gente, es una mala suerte porque nadie nos explica, sí, este sitio se llamaba tal y hacíamos tal y éramos tantos y nos dedicábamos a esto hasta tal año que desaparecimos. Solo tenemos sus huellas materiales, es decir, tenemos que reconstruir todo eso a través de los materiales que han dejado. Y así llegamos al interesantísimo panorama de un lugar dedicado a la producción con unas casas muy grandes, llenas de recursos, ¿de acuerdo? O al menos con este edificio 1 que domina los recursos de todo el poblado, que los están abasteciendo desde fuera, que están produciendo algo con toda probabilidad azufre, están explotando el espacio que controlan y con un repertorio tipológico único en el mundo protohistórico peninsular, es decir, los sellineros sois verdaderamente afortunados de tener un yacimiento de primer orden, tan bien conservado, con una arquitectura única además, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tener una fortificación dedicada a un proceso productivo tan difícil como los almadenes, verdaderamente es algo que merece estar en la primera plana arqueológica de este momento y que nosotros confiamos plenamente en que así es y que así será más todavía. Entonces, si terminamos este paseo, ya de vuelta a los coches, nosotros nos propusimos hacer la prospección del entorno, es decir, el paisaje que hay alrededor de los almadenes nos reafirman este mensaje, lo contradice, nos da otra información y en 2019 nos propusimos llevar a cabo la prospección del entorno. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Y aquí gracias a los compañeros de Cineproat que nos ayudaron con el tema de la fotogrametría cuando nosotros estábamos un poco pez, también contando con gente de aquí de Yin. En la prospección del entorno encontramos estas hendiduras en el terreno que, como ven, fueron luego cortadas por el camino. El camino se abre ya en época contemporánea, en época actual. Y estas hendiduras en el terreno, completamente artificiales, que rompen con la geología que os comentábamos, es propensa a dar o a aparecer este azufre en estado natural, nos propusimos explorarlas, ¿no? Y en esta prospección, en esta exploración a pie, una prospección que llamamos sistemática, es decir, ir allí a ver qué encontramos, lo que nos encontramos son materiales que son de la misma época que el yacimiento. Exactamente los mismos. El mismo tipo de material, el mismo tipo de cerámicas. Entonces, estas hendiduras que podrían ser, pues no eran otra cosa que afloramientos de azufre natural que se explotan a la manera antigua, sin maquinaria, sin necesidad de infraestructuras más profundas, como sí que se hace a partir de época industrial, siglo XIX y XX. Aquello que se hace es seguir el filón hasta que se acaba. Y en el momento en el que se acaba, dejamos la hendidura y nos marchamos a otra. Entonces, la prospección del entorno, lo que hacemos es recorrer sistemáticamente todo el entorno de los almadenes, todo el entorno que no ponía en riesgo nuestra vida y realizar una serie de zonas de estudio en las que encontramos
una serie de rafas, ¿de acuerdo?, de estas trincheras mineras que procedemos a documentar. Son trincheras profundas, son trincheras que en la mayoría de ellas encontramos materiales que, como muestran los gráficos, aquí en las zonas rojas es cada uno de los hallazgos, ¿de acuerdo?, las zonas, por así decirlo, los puntos calientes en los que más hallazgos encontramos. Aquí estaría el yacimiento, pues como ven, en la zona donde aparcamos, más o menos donde está el camino de acceso a la presa, ¿de acuerdo? Aquí incluso en la propia ladera del yacimiento. En naranja, los materiales que coinciden plenamente con la cronología del yacimiento. En azul, los de época contemporánea moderna, ¿de acuerdo? Porque la zona periférica del yacimiento tiene alguna explotación en época moderna de hornos de yeso, entonces esa explotación moderna pues a veces entorpece un poquito algún trozo de botijo, etcétera, que se ha de mostrar también en el gráfico, también es historia, por supuesto. Pero lo interesante aquí en este caso es que estos espacios mineros comprobados en el territorio coinciden plenamente con la cronología del yacimiento. Por lo tanto, parece que todo el entorno abraza la misma hipótesis que nosotros defendemos desde dentro del yacimiento. Ya hemos hecho el paseo por dentro y ahora salimos fuera y parece que nos reafirmamos. Los almadenes es un espacio productivo dedicado a la explotación del azufre. Esto es más o menos lo que les contamos a ustedes cuando vienen a las puertas abiertas. Saben que esto no sería posible si ustedes no vinieran, si no les interesase, si no apoyasen nuestra investigación, y también producto de toda esta intención nuestra por transmitir aquello que investigamos, también es la publicación, como decía Pascual antes, de un libro de acceso completamente libre que pueden descargarse de manera completamente gratuita, que es El poblado protohistórico de los Almadenes. Este primer volumen en el que presentamos las excavaciones de la puerta, preparamos un segundo donde les contemos estas excavaciones en el edificio 5 y 6. Por lo tanto, ya solo queda anunciarles qué pensamos hacer, ¿no? Cuáles son las vías del futuro a partir de ahora. Entonces, la investigación todavía nos puede dar muchísimo. Ya tenemos claras algunas de las líneas que explican el porqué de este asentamiento, pero como saben ustedes, la complejidad de la pregunta a la que nos enfrentamos nos implica que tenemos que seguir haciendo investigaciones en el yacimiento. El yacimiento tiene una pequeña parte excavada, pero todavía nos tenemos que enfrentar a muchos de los análisis, a muchas interrogantes que nos abre esta arquitectura tan rara de las que les hablaba, a búsqueda de paralelos. Nosotros somos más visibles cuando estamos en el campo. Es decir, normalmente cuando alguien piensa en arqueólogas y arqueólogos, piensa en el campo, en estar excavando, en la prospección, que normalmente ves a 4 locos por una colina con chalecos amarillos, pero la otra mitad del año la pasamos en laboratorios, en fondos de museos, en casa investigando, leyendo, y todo esto lo que genera es ese conocimiento histórico que al final es nuestro objetivo. Nosotros no somos cacharrólogos, sino lo que somos es historiadores que utilizamos la cultura material para construir historia, para construir conocimiento histórico, que es al final nuestro objetivo en realidad como humanistas. Con lo cual, Almadenes es todavía una mina de conocimiento, jugando un poco con las palabras, una mina de conocimiento arqueológico que puede dar muchos resultados muy interesantes y que nosotros hemos considerado en nuestra casa durante muchísimos años. Así que, en principio, no sé si nos hemos pasado, está bien el tiempo, reiterar los agradecimientos a toda la sociedad e instituciones sellineras, porque es un poco cansino porque nos estamos volviendo sobre lo mismo, pero si nosotros tenemos subvención pública, creemos que nos debemos a lo público y es con este tipo de cosas con las que pretendemos devolver esa inversión que ha hecho la sociedad a nosotros. Así que muchísimas gracias por su asistencia y su atención y muchísimas gracias.